Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos a un programa más de Net Deportes. Yo soy Cristian Basantes y estamos con ustedes por los próximos 35 minutos con la mejor información deportiva. Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, @netdeportesrd, Instagram, @net_deportes y YouTube, @netdeportes838. Estos son los titulares de hoy. MLS, Vancouver Whitecaps derrotó al líder del oeste y es séptimo. Seattle lidera en el oeste mientras que Cincinnati toma el primer lugar en el este. UEFA Champions League, Manchester City e Inter, los finalistas. Europa League, Sevilla buscará la séptima ante la Roma de Italia. Manchester City, campeón de la Liga Premier Inglesa 2022-2023. Bienvenidos. Entramos en materia y vamos con nuestro primer titular. Vancouver Whitecaps derrotó al líder de la Conferencia del Oeste, me refiero al Seattle Sounders, el último día sábado 20 de mayo a las 19:30 en el estadio BC Place. El equipo de Whitecaps recibió a el líder de la Conferencia Oeste, como bien les digo, y bueno, tuvo su mejor partido en lo que va de la temporada. Hay que decir que el equipo de Vanni Sartini cumplió una muy memorable actuación, bien en defensa, bien en medio campo. Las piezas se van realmente ensamblando. Es muy interesante lo que hacen ahora. Sebastián Berhalter, Andrés Cubas, Ryan Gauld hacen una muy buena combinación, y el complemento por parte de Pedro Vite en la delantera realmente pues ha hecho que Whitecaps sea un equipo ya mucho más fuerte, mucho mejor presentado, mucho mejor ensamblado de local, porque hay que decirlo, Whitecaps venía de jugar dos partidos de visitante ante el Portland Timbers y ante el Dallas, y los dos partidos lastimosamente los perdió, pero la imagen que mostró el día sábado 20 de mayo realmente fue mucho mejor. Fue el mejor partido de la temporada para el equipo de Vanni Sartini. En el caso de Brian White todavía le falta un poquito más. Yo pienso personalmente que el jugador Simon Becher le puede dar más fuerza a ese ataque. Y esperemos que ya el venezolano Sergio Córdoba, ya una vez recuperado, entre más en forma, llegue al 100% de su rendimiento y sea el verdadero aporte que necesita este equipo de Vancouver. Bien, 2-0 fue el marcador. Los goles fueron por medio del ecuatoriano Pedro Vite al minuto 44 y al minuto 58 Ryan Gauld marcó la anotación. Yo no entiendo por qué la MLS ha dado este segundo gol como un gol en propia puerta del arquero Stefan Frey, el arquero de el Seattle, cuando el tiro lo hizo, el lanzamiento, el remate lo hizo Ryan Gauld. Sí, el balón rebota en el poste y después rebota en la espalda del arquero Frey, pero el arquero Frey estaba ya lanzado al piso y sin ni siquiera ver al balón, nada. Él pues es un rebote y se va la pelota adentro. Entra lentamente ese balón en ese momento. En fin, para mi percepción, goles de Pedro Vite y de Ryan Gauld. Como siempre, Yohei Takaoka, el arquero japonés, partido a partido demuestra el por qué fue catalogado como el mejor arquero de Japón el año anterior. Y pues acá está mostrando realmente grandes actuaciones, grandes reflejos. Es realmente un arquero. Incluso si lo llegaran a llamar a la selección japonesa, no sorprendería su convocatoria. Yohei Takaoka es un gran arquero, el japonés. 19.108 aficionados llegaron a BC Place esa noche, y el partido fue dirigido por el juez Joe Dickerson, de una actuación, yo diría, un poco regular. Como les dije en el titular, gracias a esta victoria, Whitecaps se ubica en el séptimo lugar y pues sigue todavía estando en puestos de clasificación de playoff. De terminarse hoy la temporada regular, Whitecaps estaría enfrentándose al segundo
de la conferencia del oeste y que sería coincidencia el mismo Seattle Sounders. Por cierto, antes de ese partido, Seattle venía como líder, ahora ya no es líder, es el segundo de la conferencia del oeste. Pero bueno, eso ya vamos a revisar ya cuando revisemos las posiciones de la Major League Soccer. Por ahora, pues vamos a revisar lo que se dio en las demás canchas de Estados Unidos y de Canadá. Vamos a revisar los resultados. A ver, en otros partidos, la jornada comenzó, como les digo, el 20 de mayo, muy temprano. Philadelphia Union le ganó 3-0 a New England Revolution. New York Red Bulls le ganó 2-1 a Montreal. Inter Miami recibió a su par de Florida, el Orlando City, y perdió por 3-1. DC United le ganó 3-1 a Galaxy. Galaxy no la pasa muy bien, sigue estando en el último lugar con estos resultados. Cincinnati, que fue líder momentáneo en la conferencia del oeste, ganó 3-2 a Columbus Crew. Charlotte recibió a Nashville, perdió 2-1. Dallas y Houston empataron 1-1. Chicago Fire y Atlanta United en un partido lleno de goles empataron 3-3. Austin le ganó 1-0 a Toronto. San Luis, el debutante, sigue demostrando una buena performance y ganó 4-0 a Sporting Kansas City. Colorado Rapids 2, Real Salt Lake 3. Minnesota United 1, Portland Timbers 0. Los Ángeles Fútbol Club 2, San José Earthquakes 1. Esos fueron los resultados que se dieron en otras canchas. Las posiciones, ahora sí vamos a revisar las posiciones. Vamos primero con el lado del este, la costa este. Allá en esa conferencia, Cincinnati es el líder con 30 puntos. Nashville, segundo lugar con 25. Tercero, New England Revolution con 24 puntos. Cuarto, Atlanta United 22 puntos. Quinto, Philadelphia Union con 21 puntos. Aquí vienen después dos equipos empatados con 19 puntos, que son el DC United y el Orlando City. Después, octavo y noveno son Columbus Crew y Charlotte, respectivamente, con 18 puntos cada uno. New York City, New York Red Bulls, 16 puntos cada uno, en décimo y décimo primer lugar, respectivamente. Y finalmente, cuatro equipos con 15 puntos, y estos son el Inter Miami, el Club de Fútbol Montreal, el Chicago Fire y el Toronto. Ahora Toronto está en último lugar. Bueno, no han sido cuatro, han sido tres equipos con 15 puntos y Toronto tiene 13. Aún así, las cosas siguen un tanto parejas acá, ¿no? Aunque sí, Toronto tiene una victoria, puede tranquilamente del 15º lugar subir al 10º lugar de New York City, ¿eh? Y si New York City ganara, por ejemplo, un partido y Columbus lo perdiera, Columbus bajaría y New York subiría al octavo lugar, perdón. En fin, mucho todavía que contar, mucho todavía por ver en esta temporada regular del MLS. Por cierto, cada equipo tiene que llegar a cumplir 34 partidos, ¿no? De lo que vemos hasta ahora, estamos casi a mitad de temporada, ¿no? Casi a mitad de temporada. Faltan como un total de 21 partidos, 21 jornadas, ¿no? De la temporada regular. Bien, vamos a la conferencia oeste, en donde Los Ángeles Fútbol Club, el actual campeón de la MLS, está en primer lugar ahora con 25 puntos. Segundo lugar para el Seattle Sounders con 23. Y aquí lo que llama la atención es que Los Ángeles está líder con 2 partidos menos que Seattle. Vaya, impresionante la campaña que viene cumpliendo el actual campeón de la MLS. Tercer lugar para San Luis City con 22 puntos. Cuarto lugar para el Dallas con 22 también. Quinto y sexto son San José y Minnesota, que tienen 18 puntos cada uno. Aquí viene Whitecaps en séptimo lugar con 17 puntos. Está a un punto del quinto lugar, lo cual eso, a pesar de las 2 derrotas que tuvo Whitecaps antes de este último partido, lo deja bien ubicado, ¿no? Ahora sí, Whitecaps debe ir mejorando, sobre todo a nivel local, ¿no? Asegurando los puntos de local, porque si bien es cierto, tiene 5 empates Whitecaps, 4 victorias. De esos 5 empates, considero que 2 o 3 partidos pudieron haber sido victorias.
Si esos fueran victorias, estamos hablando de 6 puntos más. 17 más 6 son 23. Whitecaps estaría en segundo lugar, amigos, en estos instantes. Bueno, seguimos revisando la tabla. Portland Timbers tiene 16 puntos, está en octavo lugar. Austin tiene 16 y está en noveno lugar. Houston Dynamo, Real Salt Lake 15 puntos cada uno, décimo y décimo primero, respectivamente. Luego viene el Colorado Rapids con 12 puntos en el décimo segundo lugar. Décimo tercero Sporting Kansas City con 10 y Los Ángeles Galaxy con 9 puntos. Bien, así están entonces las cosas en la Major League Soccer. La próxima jornada de Major League Soccer será el próximo fin de semana, 27 de mayo. Estos son los partidos que están programados. Tenemos por acá: Seattle recibe a New York Red Bulls, San José a Dallas, Los Ángeles Galaxy a Charlotte, Colorado a Cincinnati. Whitecaps viaja a jugar ante San Luis. Interesante. Minnesota recibirá al Real Salt Lake, Houston Dynamo a Austin, Toronto DC United, Orlando versus Atlanta, New York Filadelfia, New England versus Chicago, Montreal versus Inter Miami. Perfecto. Así entonces, amigos, la situación de la Major League Soccer, y este ha sido nuestro segmento MLS. Continuamos con nuestro programa y es el momento de... Por supuesto, la Liga de Campeones de Europa, que ya tiene a sus finalistas confirmados. Pero bueno, vamos a ir por partes. Vamos a revisar lo que fue las semifinales jugadas entre martes y miércoles de la semana anterior, la semana que concluyó. Bien, el día martes se enfrentaron el Inter y el Milan en el estadio de San Siro, el famoso Giuseppe Meazza, ¿no? Dicen, esto ya lo hemos dicho antes, cuando juega el Milan se llama San Siro, cuando juega el Inter se llama Giuseppe Meazza. En fin, y si se trata de la localía, bueno, el Inter era el local, entonces jugaron en el Giuseppe Meazza. Inter y Milan. El marcador fue de 1-0 favorable al Inter, gol de Lautaro Martínez al minuto 74. Lautaro, el argentino, miembro del equipo de la selección argentina, campeona del mundo en Qatar 2022. Perfecto. Y con este resultado, pues el Inter logró un marcador global de 3-0, gracias a la victoria conseguida, pues anteriormente por 2 goles en el partido de ida. Bien. Así entonces el Inter se sobrepuso sin mayor inconveniente a su archirrival el Milan. Al día siguiente se enfrentaron en el partido más atractivo de estas semifinales el Manchester City, dirigido por Josep Guardiola, y el Real Madrid, el actual, el hasta entonces campeón de Europa, ¿no? Lastimosamente para el Real Madrid, la 15ª Copa se posterga, no será este año. Manchester City lo bailó, lo aplastó, hizo lo que quiso el equipo de Josep Guardiola, y si bien es cierto de mi parte, personalmente yo siempre he mostrado con mi afición por el Real Madrid, pero ahora tengo que sacarme el sombrero que no llevo. Tengo que estrechar la mano de los fanáticos del Manchester City, porque en realidad su equipo realmente jugó un partido fantástico, ¿no? 4-0 le ganó el equipo del City al Real Madrid. Los goles vinieron por Bernardo Silva al minuto 23 y al 37, Manuel Akanji al 76 y otro argentino campeón del mundo en Qatar, Julián Álvarez, que ingresó en la segunda etapa para poner la cereza al pastel de esta gran victoria de el Manchester City de Josep Guardiola. 4-0 entonces ganó el Manchester City al Real Madrid, amigos, amigas. Por acá se nos venía la
el tema equivocado, pero ya lo tenemos bien, la canción. Correcto. Entonces la final va a ser entre Manchester City e Inter, ¿no? Y este partido, esta final, se va a jugar, ya les confirmamos, el día 10 de junio, ¿sí? Confirmado el 10 de junio en la ciudad de Estambul, en Turquía, en el estadio Atatürk Olympic Stadium, estadio olímpico de Atatürk, estadio olímpico de Estambul, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Manchester City jugará su segunda final. Su previa aparición fue en el 2021 cuando se enfrentó al Chelsea y lastimosamente perdió. En cambio, para el Inter de Milán será su sexta final, ¿no? Su sexta final. Anteriormente jugó en esta instancia en las ediciones del 64, 65, 67, 72 y 2010. En 3 de ellas alcanzó el título, en el 64, en el 65 y en el 2010. Así que Manchester City va por su segunda Copa Europea, su segunda Liga de Campeones, y el Inter va por la cuarta, ¿no? La cuarta Copa Europea. Revisamos el camino de estos dos equipos hacia Estambul. Vamos a ver. Manchester City, pues, solo quiero ver, perfecto, estamos bien con el tiempo. Manchester City en la fase de grupos rivalizó ante Sevilla, Borussia Dortmund y el Copenhague de Dinamarca. Ahí están los resultados que alcanzó. 0-4 al Sevilla, 4-0 al Sevilla, 2-1 al Dortmund, 5-0 le ganó al Copenhague. Luego de visitante 0-0 contra el Copenhague, 0-0 con el Borussia Dortmund y visitando al Sevilla perdió 3-1, ¿no? Esto le valió para clasificar en el primer lugar con 12 puntos, ¿no? Primer lugar del grupo G. Luego en los octavos de final enfrentó al Leipzig, a quien superó 7-0 en casa, pero previamente en la ida empató 1-1. Resultado global de 8-1. Vamos por acá. Ante el Bayern Múnich en los cuartos de final ganó 3-0 en la ida y en la vuelta empató 1-1, ¿no? El resultado global fue de 4-1. Y ahora ante el Real Madrid en la etapa semifinal, pues empató 1-1 en Madrid y como ya les dijimos 4-0 en Manchester, lo cual le dio un agregado de 5-1. Acá está mala información, aquí dice agregado 2-1. No, señor, bueno hubiera sido hasta para la imagen del Madrid que hubiera terminado así 2-1. No, está mal esta imagen. 4 goles más un gol en la ida son 5 y más un gol que recibió en la ida es 1. Entonces 5-1 fue el global que de esta semifinal jugada ante el Real Madrid. 5-1. Perfecto. Ese fue el camino del Manchester City. Vamos a ver el camino del Inter de Milán ahora. En la fase de grupos, en la ida, visitó al Bayern Múnich, le ganó 2-0. Luego perdió 0-2 ante el Bayern Múnich en su primera presentación, ¿no? Luego, ante el Victoria Pilsen, se recuperó y ganó 2-0 en República Checa. Ante el Barcelona tuvo una victoria en casa por 1-0 y un empate del visitante 3-3. Luego recibiendo al Victoria Pilsen fue 4-0 en casa y en la de visitante en Bayern Múnich, ante el Bayern Múnich perdió 2-0. Eso le permitió clasificarse en el segundo lugar del grupo C con 10 puntos, ¿no? 10 puntos. Bueno. Y ahorita caigo en cuenta, creo que hace rato vi que Manchester City, leí la columna que no era. Bueno, 14 puntos con 14 puntos como líder había clasificado el Manchester City. Pero bueno, ustedes ya lo están viendo, amigos, amigas. En fin, vamos, ¿no? Segundo lugar en el grupo C y eso le permitió enfrentar al Porto en octavos de final. 1-0 ganó en la ida, 0-0 empató en la vuelta. Entonces con ese gol suficiente pasó a cuartos, en donde se enfrentó a otro equipo portugués, el Benfica. 0-2 en la ida, o sea, ganó de visitante y 3-3 en la vuelta con un global de 5-3. Y ahora, enfrentando en semifinales a su archirrival, ya lo saben, le ganó al Milan 2-0 en la ida
y le remató en la vuelta, entre comillas, porque fue en el mismo estadio, en la misma cancha en la misma ciudad, y con el 1-0 pues 3-0 en el global. Ese ha sido entonces el camino de estos dos equipos que el próximo 10 de junio a las 12 del día, hora del Pacífico, se enfrentarán en este estadio, en el Estadio Olímpico de Artuk, el Estadio Olímpico de Estambul también. Se enfrentarán por una nueva final de Liga de Campeones de Europa, esta vez la edición 2022-2023. Nuevamente, el Manchester City busca su primer título, porque anteriormente perdió la final que jugó ante el Chelsea. Busca consagrarse por primera vez en Manchester City a nivel europeo, y en cambio el Inter de Milán busca su cuarta Copa Europea. Perfecto, amigos, de esta manera llegamos al final de este segmento de la Liga de Campeones de Europa. Felicitaciones a Manchester City y a Inter de Milán. UEFA Europa League, perfecto, UEFA Europa League. Ahora vamos con el segmento del segundo torneo más importante de clubes a nivel europeo, por supuesto que sí. Y también como ya conocen, pues este torneo también ya está en su instancia semifinal, ¿no? Ya pasó, bueno, más bien dicho, ya tenemos finalistas, ¿no? Ya se jugaron las semifinales de este último día jueves y tenemos pues a dos equipos importantes a nivel Europa, ¿no? El Sevilla y la Roma serán quienes definan el título, el campeón de esta edición 2022-2023. Pero vamos a revisar qué es lo que pasó en las semifinales que, como les digo, se jugaron el día jueves último 18 de mayo, ¿no? Bayer Leverkusen recibió a la Roma, el equipo dirigido por el elegido, ¿no? El famoso, el técnico que más da que hablar, que ha dado más que hablar, uno de los técnicos que más ha dado que hablar en los últimos 10 años, diría yo, ¿no? Me refiero al portugués José Murillo, ¿no? Perdón, José Mourinho, no sé por qué dije Murillo, perdón, José Mourinho. Me disculpan. Y bien, la Roma dirigida por José Mourinho entonces alcanzó una nueva final europea, ¿no? Una nueva final para el portugués, el técnico portugués, ¿no? Y para la Roma, pues a los tiempos, ¿no? A los tiempos que retorna a una final. 0-0 fue el marcador en esta semifinal y tras la victoria obtenida en Roma, el equipo romano se hizo de el cupo a la final, el primer cupo a la final. No hay mucho más que hablar en este partido, pues 0-0 fue el marcador y seguramente Roma jugando al estilo Mourinho, ¿no? Te ataco de vez en cuando, pero te defiendo la mayoría del tiempo. Así ha de haber sido la táctica de Mourinho, ¿no? En esta semifinal ante el Roma, defendiendo su gol como oro, ¿no? Claro que sí. Ahí vemos a Mourinho emocionado, feliz, celebrando con sus jugadores de la Roma. Bien, pasando a la otra semifinal, la que tuvo más goles, la que tuvo más pues emociones, fue sin duda pues la del Sevilla versus el Juventus, que se enfrentaron en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en Sevilla, ¿no? Este partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario con goles de Suso al minuto 71 y Dusan Blajovic al 65. Quiere decir que la Juventus se adelantó en el marcador, ¿no? Y pues este partido se fue a los alargues, ¿no? A los alargues al tiempo adicional, y es ahí en donde pues el Sevilla sacó adelante la eliminatoria. Eric Lamela al minuto 95 y Marcos Acuña al minuto 100, perdón, Marcos Acuña fue expulsado al 115, aquí estoy leyendo como si fuera gol. Eric Lamela al 95 entonces marcó el 2-1 definitivo, y eso pues sumado al resultado de ida 1-1 en Turín,
le da un agregado de 3-2 al Sevilla y por tanto se clasificó a una nueva final de Europa League. El Sevilla es un asiduo, es un invitado constante, es un participante que anima esta competición de la UEFA Europa League. Pues viene a ser su séptima final en las últimas 2 décadas para este equipo. Sevilla jugará entonces su séptima final y buscando su séptimo título europeo. Todas las finales que ha jugado el Sevilla en esta Europa League las ha ganado. Y estas fueron en el año 2006, 2007, 2014, 2015, 2016. Es hasta tricampeón a 14, 15 y 16. Y en el 2020. Así que el Sevilla busca el séptimo título europeo en esta Europa League. En cambio, para la Roma será la segunda final. Anteriormente la jugó en el año 91 y la perdió. Entonces, es una nueva final para Mourinho, pero es una nueva final para la Roma después de muchísimos años, amigos, ¿no? Así que destacable y digno de destacar, por supuesto, valga la redundancia, lo que hace José Mourinho a nivel europeo. Dicen que habla mucho, lo critican, pero él responde en la cancha y se le han dado los resultados en su momento. No fue campeón de Europa con el Real Madrid, pero lo ha sido con el Oporto, lo ha sido con, me parece también que ¿con qué otro equipo fue campeón Mourinho? Si no estoy mal. Con el Inter. Justamente el Inter ganó el último título de Champions League en el 2010 dirigido por él, por Mourinho. Y ahora pues buscará ser nuevamente campeón europeo con la Roma, ¿no? Una final que sin duda despierta mucho interés. ¿Cuándo se fue esta final? Esta final se fue el 31 de mayo a las 12 del día hora Pacífico en este estadio, un histórico, que tiene el nombre de un histórico, el Arena Puskás, ¿no? En honor a Ferenc Puskás, como se diría en el idioma húngaro. Y este estadio está localizado en Budapest. Así como lo hicimos con en nuestra sección anterior de la Champions League, vamos a revisar cuál fue el camino de estos dos equipos hacia la final. El Sevilla en la fase de grupos enfrentó a Manchester City, Borussia Dortmund y Copenhague. Bueno, en realidad este fue un grupo de Champions League. Lo que pasa es que el Sevilla, al quedar tercero, tuvo que ir a jugar la Europa League, ¿no? Y por eso es que vemos este grupo G de la Champions League. Y bien, no le fue bien al Sevilla, pues entonces en la fase de grupos, ¿no? Que fue en la Champions League, terminó en tercer lugar con 5 puntos en 6 partidos. Pues no pudo con el City, perdió 0-4, empató 0-0 con el Copenhague. Al Borussia Dortmund le perdió 1-4, perdió 4-1 de local de local en home y en casa y empató 1-1. Apenas tuvo una victoria de 3-0 ante el Copenhague y volvió a perder ante el City por 1-3 de visitante, ¿no? Entonces los 5 puntos del Sevilla se resumen ganándole 3-0 al Copenhague, un empate 0-0 contra el mismo rival y un empate 1-1 ante el Borussia Dortmund. Y bien, ya una vez jugando la Europa League, ¿no? En octavos, en la ronda de 32 avos, la ronda de 16 avos, enfrentó al PSV de Eindhoven de Holanda. Le ganó 3-0 en el partido de ida en casa y perdió 0-2 en la revancha allá en Holanda. 3-2 el marcador global y así logró avanzar a octavos. La tuvo difícil aquí el Sevilla, ¿no? Ante el Fenerbahce de Turquía le ganó 2-0 en casa y perdió 0-1 en Turquía. 2-1 marcador global. Al Manchester United, ¿no? Ganó, esto ya fue en cuartos de final, 2-2 de visitante y 3-0 en casa, 5-2 el marcador global, suficiente pues para pasar a semifinales en donde pues a la Juve
con la Juve empató 1-1 en Turín y le ganó 2-1 en Sevilla, ¿no? 3-2 entonces fue el global y así es como este fue el camino que tuvo el Sevilla para llegar a la final. En el caso del Roma, ellos sí empezaron jugando en la Europa League como tal desde el principio, ¿no? Sus rivales en la fase de grupos fueron el Real Betis de España, el Ludogorets Razgrad de Bulgaria y el HJK de Finlandia. ¿Qué marcadores consiguió? Derrota ante los búlgaros 1-2, victoria ante los finlandeses 3-0, ante el Betis perdió 2-1 en casa, empató 1-1 ante el mismo rival, esto ya de visitante, y 2 victorias ante los finlandeses 2-1 y ante los búlgaros 3-1, ¿no? 10 puntos les sirvieron para clasificar a la ronda de 16avos. Ahí se enfrentó al Red Bull Salzburg de Austria, a quien superó por marcador global de 2-1, 0-1 de visitante, 2-0 en casa. A la Real Sociedad de España se enfrentó en los octavos de final, a quien le venció por 2-0 en el partido de ida en casa y empató 0-0 en la vuelta, ¿no? Esto le dio un marcador global de 2-0. Al Feyenoord le enfrentó en cuartos de final, 0-1 perdió de visita y 4-1 ganó en casa. Esto fue en tiempos de adición, en los tiempos suplementarios, quiero decir, 4-1. Por tanto, le dio un agregado del 4-2, un marcador global. Y finalmente, 1-0 al Bayer Leverkusen, ¿no? 1-0 en Roma, 0-0 en Leverkusen, y así se clasificó con un marcador global de 1-0 a la final, ¿no? El Sevilla, pienso que es favorito en esta gran final porque esta es su competición, así como el Real Madrid. Es la competición favorita de ellos, la Champions League. Para el Sevilla resulta que la Europa League es la favorita, ¿no? Y bueno, yo sé que este año el Madrid ya no va a llegar a la 15ª, ¿no? Pero es el que más títulos tiene. Entonces yo le comparo, ¿por qué? Porque el Sevilla es el que más títulos tiene en esta UEFA Europa League, ¿eh? Entonces se lo merecería muy bien, ¿no? Y también por la campaña que ha hecho. Entonces yo digo, es favorito también porque busca todas las finales que ha jugado el Sevilla, todas las ha ganado, y de llegar a perder sería la primera final que pierda, ¿eh? Así que pues sin duda va a estar muy interesante esta final que se viene el 31 de mayo en el Arena Puskás de Budapest. Correcto, amigos. Bueno, nos hemos pasado un poquito del tiempo aquí analizando, pero estamos bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de deportes. El segmento de la Europa League ha llegado a su fin. Continuamos con nuestro programa y llegamos a nuestro segmento final, no sin antes reiterar la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, amigos, amigas, por favor, están más que cordialmente invitados. Twitter, @netdeportesrd, Instagram, @net_deportes y YouTube, @netdeportes838. Perfecto. Hora de hablar de el campeón de la Liga Premier Inglesa 2022-2023, más bien dicho, el tricampeón, Manchester City, el equipo de Josep Guardiola, ¿eh? Realmente qué gran momento que pasa este equipo, ¿no? Aparte de clasificarse a la final de la Liga de Campeones de Europa, también este último fin de semana logró coronarse por 9ª ocasión en su historia como campeón de la Liga Premier Inglesa, ¿no? Y lo hace por 3ª vez consecutiva, ¿no? Los títulos previos fueron en el 21-22, en el 2021, 21-22 y ahora 22-23. Realmente Manchester City no necesitó jugar para confirmarse como campeón, pues el día anterior el Arsenal, el equipo que es su inmediato perseguidor, perdió ante el Nottingham Forest y eso le permitió sacar una cantidad de puntos considerable y se volvió inalcanzable, ¿no? El Arsenal se quedó estancado en 81 puntos, en cambio que el City tenía pues ya
85 puntos y por tanto el Arsenal ya no lo podía alcanzar porque falta una jornada más y apenas llegaría el Arsenal a 84 y de esa manera el Manchester City confirmó su tercer título consecutivo en la Premier League y total noveno de su historia, ¿no? Sin embargo, pues tenía que cumplir pues el Manchester City el calendario y el día domingo 21 jugó ante el Chelsea, ¿no? Y celebrando la victoria, celebrando el nuevo título, con gol de Julián Álvarez al minuto 12, el Manchester City superó al Chelsea por 1-0 y de esta manera el City llegó a 88 puntos y más que confirmado campeón inglés. Esto pues simplemente hace confirmar una muy buena campaña la de este equipo de Josep Guardiola, un gran momento el que vive este equipo, ¿no? Revisamos un poco el palmarés, ¿no? Y aquí vemos, pues como ya lo dijimos, 9 títulos en la Premier League, han sido subcampeones en 6 ocasiones y en la segunda división han tenido también buena trayectoria. 7 ocasiones han sido ganadores y subcampeones en la segunda división y una sola vez en la promoción de la tercera división, más bien dicho han quedado en tercer lugar, ¿no? En la tercera, segunda y como se llama ahora Liga 1 han sido pues promovidos en el 98-99. Solo estoy leyendo lo que dice aquí esta ilustración, amigos. En la Copa FA Cup han sido campeones 6 ocasiones y subcampeones en 5 ocasiones. En la Copa del Fútbol de Liga ha sido 8 veces campeones, una sola subcampeones. Y a nivel de Europa, ¿no? Ahí es en donde pues tienen pendiente una asignatura. Bueno, han sido campeones de la Copa Europea de Campeones, que fue jugada en el 69-70, ese torneo no se juega más, pero tendrá su oportunidad de ser campeón de Europa, de la Champions League, cuando enfrente al Inter el próximo 10 de junio en Estambul. De eso ya hablamos anteriormente. Lo cierto es que por ahora el equipo de Josep Guardiola goza de un nuevo título en casa, en Inglaterra y por 9ª ocasión. Hay que mencionar que desde que tuvo el financiamiento de los petrodólares, la historia del City cambió. Porque si revisamos nuevamente el palmarés, ¿no? El City no volvió a ser campeón de Inglaterra después de mucho tiempo. Miren, no volvió a ser campeón hasta el año 2012, cuando anteriormente había sido campeón en el año 36, 37 y 67, 68. Se tardó muchísimo, ¿no? Se tardó muchísimo este Manchester City. Si hacemos el cálculo correcto, realmente se tardó 44 años, toda una vida en volver a ser campeón. Y desde ahí entonces, desde que se recibe el financiamiento de los petrodólares, es que pues al City le está yendo mejor, ¿no? 2012, 2014, 2018, esos fueron los títulos anteriormente conseguidos por este equipo, y lo mismo el 19, y de ahí los 3 que ya les hemos mencionado. Así que es el mejor momento del equipo de Guardiola para Josep Guardiola. Así que, ¿será que logra por primera vez la consagración a nivel europeo? El 10 de junio lo sabremos. Por lo pronto, Manchester City campeón de Inglaterra por 9ª vez en su historia. Muy bien, amigos, amigas, hemos llegado al final de nuestro programa, ¿no? Se nos quedan unos temas que nos hubiéramos querido pues ahondar hoy, pero en el próximo programa les prometemos ir más a fondo. Ya comenzó el Mundial Sub-20, ya comenzó el Mundial Sub-20 y el próximo domingo tendremos Fórmula 1, así que les prometemos ahondar más detalles en esos programas.
Llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora deportiva. Que tengan una feliz semana y nos volvemos a encontrar próximamente en un nuevo programa de NET Deportes. NET Deportes es parte de la estación NET Radio Online, la radio creada para ti. Estuvo con ustedes Cristian Basantes. Hasta pronto y que Dios los bendiga. Gracias.